Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contrarréplica, que es lo que toca hoy, domingo, el día que dedicamos en exclusiva, porque llamadas, preguntas, respuestas, reflexiones, etcétera, las hay todos los días, todos, absolutamente todos, de lunes a viernes. Los sábados, como sabéis, tenemos películas o libros, pero los domingos solo nos dedicamos a estos. Para los que escuchéis esto por primera vez, que alguno habrá, pues este es un programa muy sencillo, el de los domingos. Simplemente voy pasando llamadas de los oyentes, algunos hacen preguntas, otros reflexionan sobre los temas más variopintos, otros plantean preguntas a la audiencia, a veces se discute, se tienen debates de lo más variado, en fin, que es un programa la mar de entretenido y además las cifras de audiencia están ahí como demostración. Se escucha tanto o incluso algunas semanas más que el resto de programas de ordinarios, es decir, que las contracrónicas normales. Bien, para el que quiera participar es tan sencillo como tener un teléfono con la aplicación WhatsApp y saber enviar notas de voz, que creo que eso está al alcance de cualquiera porque no hay más que apretar en un microfonito que aparece en la pantalla. Preguntaréis, bueno, ¿y eso a qué número lo envío? Pues al número que os voy a dar ahora, el 690 82 7909. Repito una vez más, por si no os ha dado tiempo a apuntarlo, el 690 82 7909. Ya sabéis, en el caso, este es un número español, en el caso de que no estéis, vuestro teléfono móvil o vuestro teléfono celular no esté registrado en España, hay que ponerle un más 34 delante. De otra manera no me llegará, entonces no podrá pasar nunca por este programa o por los cualquiera de entre semana. Muy bien, pues dicho esto, vamos directos de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con Daniel, un oyente de Madrid que además de eso es un futuro alumno mío en la Real Academia de Perroflautología, de la que soy fundador y además presidente. Bueno, la academia todavía no es real, pero voy a solicitar al Palacio de Zarzuela que, por favor, que la conviertan en real como las academias múltiples que hay repartidas por Madrid. Bueno, pues la perroflautología yo creo que se merece ya la categoría de real, lo será en breve. Es decir, esto como cuando se pide una patente, bueno, pues lo de real todavía estamos esperándolo, pero la academia ya existe, yo soy fundador y presidente. Pues bien, Daniel quiere entrar en la academia y entrarás, por eso no te preocupes, y lo quiere hacer a través de un tema realmente curioso del que nos quiere hablar, en concreto un término que acaba de descubrir. Como estudiante de la perroflautología y más sobre todo especializado en lo que es el léxico, aspirante a algún día poder formar parte de tan digna academia, me ha llegado a mi atención que existe un nuevo término utilizado por las feministas para definir a lo que sería un hombre que no está de acuerdo con sus ideas o que tiene argumentos en contra. Es la palabra señoro. Al parecer se ha venido usando en los últimos meses. Hay un vídeo en internet de Iranzu Varela, que es una conocida feminista del círculo de Podemos, que la explica, ¿no? Dice que ella se la apropió de otra persona y la usa bastante, ¿no? Como para que quede claro y que se empiece a usar. Según ella, señoro es un hombre que vive en sus privilegios, vive acomodado y niega el feminismo, ¿no? O sea, más o menos lo que vendría a ser el cuñado de toda la vida, ¿no? Pero aplicado al machismo. Y nada más, simplemente quería contribuir a esto, no sé si conoces la palabra, simplemente me parece interesante difundir y pues alertar de nuevos términos que van surgiendo, que son siempre muy interesantes. Un saludo y muchas gracias por tu programa. Pues sí, Daniel, ese término, eso de señoro, sí que lo conocía, lo había leído. Es un término relativamente reciente, es decir, yo creo que la primera vez que lo leí fue allá por 2017, el año pasado, es decir, es bastante reciente y es muy común, pero solo en el ámbito interno feminista, sus circuitos internos, y tienen que ser además feministas militantes.
De ahí que probablemente muchos de vosotros os ha sonado esto como el que le hablan en chino, es decir, que como es señor, o sea, señor, ¿no? Bien, no, señor lo utilizan si vais a sus foros, a sus periódicos, al blog este que tiene Barbija Puta en el diario.es, pues veréis que lo de señor lo repiten bastante a menudo. Eso sí, aún no ha dado el salto a la lengua común, que lo hará porque estas cosas terminan dando el salto a la lengua común. Lo hará, supongo, pues cuando en Podemos den la orden a sus guerrilleros de Twitter de emplearlo de señoro para insultar a los que les llevan la contraria, es decir, en la próxima campaña electoral. La verdad es que un señor tampoco tiene, no es una palabra especialmente afortunada, las han creado bastante mejores. ¿Eh? Un señor, como bien comenta Daniel, vendría a ser cualquier hombre. Punto, ya está, no tiene más. Es todo aquel que no ve el mundo a través que es hombre, es decir, bueno, o se define como hombre, y que no ve el mundo a través de su prisma. Es decir, que no cree que haya una conspiración heteropatriarcal capitalista para violar y golpear a todas las mujeres del mundo, que básicamente las mujeres estas están en eso, entonces las activistas estas están en eso, entonces todo el que no vea esto pues es un señor, es decir, cualquiera puede serlo, que decía, un hombre, es decir, tú mismo, el propio Daniel, yo mismo, cualquiera de vosotros, en fin. Yo personalmente creo que esta palabra no tiene mucho futuro, esa es mi opinión, que lo mismo me equivoco, porque la verdad es que no dice nada, no aporta nada y además no es graciosa, no suena bien. El cuñado sí que lo es la palabra cuñado, acordaos, aquel que contaba los chistes en el Canal Sur, ¿no? El cuñado, con el loco de la colina, es graciosa y luego además tenía un significado y iba cargada de contenido. Es decir, la palabra cuñado está atada al mundo real. Los cuñados existen, a fin de cuentas. Vamos, los cuñados en esa acepción. El típico familiar pesado que sabe de todo, que te marea en las cenas familiares y en las comidas familiares. Bueno, pues eso existía y no se hizo más que un pequeño deslizamiento semántico y todos lo entendíamos y además nos reíamos. Pero claro, señoro, qué es señoro? ¿Qué es un señoro? Pues cualquier hombre que es un señor, en principio. Señor viene de señor, no hay más que quitarle una O. Pues cualquier hombre mayor de 25 años, eso debería ser un señor. Sí, todos debemos aspirar a ser señores. Pero claro, nadie quiere ser cuñado, o al menos en ese sentido. En fin, Daniel, que yo sinceramente te lo digo como experto que esta palabra no tiene mucho futuro, porque no engancha. Y cuando no enganchan las cosas, mal asunto. Bien, vamos ahora con Salvador, que quiere hacer una puntualización sobre aquello que preguntó un oyente en una contrarréplica ya de hace un par de meses sobre la apropiación original. No sé si os acordáis, pero vamos, venía a decir que cómo había nacido aquello. Bien, pues Salvador quiere hacer, ya lo contesté yo en su momento, y quiere hacer una puntualización y además muy bien encaminada. Esta idea me la dio algún libro que leí de Rothbard. Él decía que lo que hacía que algo que anteriormente no fuera de nadie pasase a ser tuyo no es que fueras el primero en reclamarla, sino que al tomar posesión de aquello que reclamas estás modificando su naturaleza. Por seguir con el ejemplo de la exploración espacial, si cojo un cohete y me voy a Marte y aterrizo allí, bueno, pues yo llego en la zona de aterrizaje, donde he puesto la nave, ¿no? Me bajo, pongo la bandera, exploro un poquillo aquello, pongo algunas marcas para no perderme, monto unos iglús de estos que vemos en las películas de ciencia ficción. Marco los sitios donde hay agua congelada en el subsuelo, siembro unas patatas. Al hacer todo esto, yo estoy modificando la naturaleza original de ese lugar, de esa parcelita que me he hecho en Marte, que ya deja de ser tal como Dios la hizo, por decirlo de alguna manera, y pasa a ser diferente, en el sentido en el que yo he sacrificado pues mi tiempo vital, he puesto en práctica mis conocimientos, he hecho un esfuerzo de mano de obra y he puesto mi empeño, mi mente y al hacerlo la naturaleza original de ese sitio ha cambiado. Se puede decir que ahora es diferente, que ha quedado, él decía, impregnada de mi ser, ¿no? Se ha mezclado conmigo. Y esto además de una forma que se pueda achacar directamente a mí,
porque ha sido un acto consciente. Yo soy responsable, tanto en cuanto lo he hecho de forma consciente y deliberada, de ese cambio en la naturaleza que ha tenido. Y en todo esto, además, se puede argumentar que aumenta su valor, porque a ver, qué es más valioso? Un diamante que yo me encuentre allí, que ya haya sacado de 2 metros de su suelo, lo haya limpiado, lo haya catalogado, me lo haya metido en mi bolsillo de mi traje de astronauta y luego en la nave lo haya guardado en el cajón de los diamantes, o un diamante que tú te puedas encontrar 50 kilómetros más al sur, o no. Pero bueno, pues entonces él decía que no solo, retomando la cuestión principal, no solo es cuestión de reclamarlo primero, sino en que en esa modificación que tú conscientemente, que se pueda achacar a ti, que eso es en última instancia lo que nos da derecho a la propiedad, la responsabilidad, y cómo tú has sacrificado parte de ti para modificar la naturaleza original y cambiarla de aquello. Pues efectivamente, Salvador, es tal cual, como lo cuentas. Has puesto además el ejemplo apropiado, el correcto, para que se entienda bien, que es lo de una colonia en Marte, o en cualquier planeta, ¿no? Es decir, la apropiación original en la Tierra ya no es posible porque, bueno, pues porque todo tiene dueño en nuestro planeta. Cualquier, hasta la última parcela de tierra más remota, en lo alto del Himalaya. Bueno, la Antártida no tiene dueño, pero han llegado, tampoco es habitable, ni haya nada que se pueda sacar de allí. Y han llegado a un acuerdo y la han convertido en una especie de santuario, pero el resto del planeta todo tiene dueño. En cambio, no es así en otros cuerpos estelares. Es decir, cuando nuestra especie llegue, qué sé yo, a Marte, como comenta Salvador, o a los asteroides, que más tarde o más temprano, pues nuestros descendientes llegarán allí para explotar la minería o lo que sea, pues bueno, cuando lleguen a Marte nuestros hijos o nuestros nietos se encontrarán con ese problema. ¿De quién es esto? ¿De quién está el asteroide o esta parte del asteroide? Y el único modo de resolverlo será ese, que es como se ha resuelto siempre. Es decir, permitir que los que lleguen se vayan apropiando de las distintas parcelas, la hagan suya y la transformen. Porque mañana nos pueden decir que tal asteroide, qué sé yo, Ceres o Vesta, están llenos de minerales valiosísimos, pero no están ahí al alcance de ellos, llegar a agarrarlos y traértelos. No, hay que modificar el paisaje, hay que modificar el asteroide o el propio planeta. Y de ahí nace la idea esa de la apropiación original, es decir, que es perfectamente legítima en una palabra. Bien, respondido esto, vamos ahora con otro más. Esta es de Javier Caramés, que quiere hacer una reflexión muy buena, por cierto, sobre un tema del que ya se habló aquí, hará cosa también de 1 o 2 meses, que era aquello de, a raíz de una contracrónica, la pregunta era por qué la sociedad china está tan despolitizada, a pesar de que padecen una dictadura que a ratos puede devenir espantosa, pero en cambio no vemos que haya manifestaciones ni que haya mucha demanda. Activistas siempre hay, pero por parte de los ciudadanos chinos. Pues bien, sobre eso mismo es lo que nos quiere hablar Javier. Me gustaría comentar lo que dijo Antonio Vegas, que plantea un tema muy interesante, y es si el hecho de que el gobierno chino controle las redes sociales hace que la sociedad esté despolitizada. Es un tema muy interesante. Mi opinión al respecto es que realmente lo que hace que la sociedad de China esté muy despolitizada es que la gente está ganando mucho dinero. Al gobierno chino, afortunadamente, no le ha dado por llevar a cabo una persecución fiscal a los pequeños, incluso medianos empresarios. Es más, en general se les preocupa bastante por lo que hacen estos empresarios. Se ha cambiado mucho con los grandes empresarios que son severamente controlados. Bien, yo creo que si hay un descontento social en China, es decir, si por lo que sea la economía deja de ir bien, el Partido Comunista tendría un problema muy serio. Ahora no interesa la política porque la gente va a mejor, pero si dejase ir a mejor podrían tener protestas serias. De hecho, la famosa protesta de Tiananmen duró casi 2 meses. Al final se desalojó militarmente, pero yo tengo grandes dudas de que si a día de hoy vuelve a pasar algo parecido, que el gobierno chino pueda recurrir a la opción militar.
Yo creo que si se repite lo de Tiananmen, quiero decir, la protesta, el gobierno del Partido Comunista está acabado. Y yo tengo muchas dudas sobre la capacidad de represión de un movimiento fuerte por lo que ha pasado en los últimos años en Hong Kong. Que es cierto que Hong Kong de facto es un país independiente, o al menos relativamente independiente, sí, pero es que un chaval, y digo chaval porque se metió en política con creo que 13 o 14 años, llamado Joshua Wong, eh, presionó al gobierno de Hong Kong y también al gobierno chino para que no se llevasen a cabo leyes. Y ahí sigue en política. De hecho, estuvo detrás de lo de la revolución de los paraguas. Por eso creo que ahora el Partido Comunista puede controlar ideológicamente a la población simplemente porque la población está viviendo mejor. En el momento que eso deje de pasar, si es que pasa, creo que Xi Jinping y los suyos pues se pueden ir buscando un país en el que exiliarse. Pues muy bien, Javier, lo has clavado, yo creo, vamos, esto es así ahora. Los chinos hoy por hoy no piensan en política, no lo parece, porque están... Bueno, y si piensan en política en su casa, sin meterse, sin contárselo al resto del mundo. Pero no hay problemas de manifestaciones, detenciones masivas, protestas, etcétera, como aquellas de la plaza de Tiananmen de hace ya 25 años, bueno, más, hace ya casi 30 años, porque esto fue en el año 1989, estamos en 2018, sí, que no se han vuelto a dar unas protestas semejantes en toda China, pues por la razón simple de que están otras cosas. Pero claro, eso no va a durar siempre. La próxima generación, quizá la que está ya formándose y educándose, no habrá pasado penurias, no habrá pasado hambre y necesidad como la que hizo la revolución, la verdadera revolución, que no es la de Mao Zedong, la verdadera revolución es la que han hecho los chinos en los últimos 30 años. De pasar de comer un cuenco de arroz al día a ser básicamente clase media, poderse comprar una motocicleta, ir al cine, etcétera. Es decir, las cosas normales de la clase media que hacemos en los países prósperos, pues eso es lo que, y que lo puede hacer, si no todo el mundo, prácticamente todo el mundo, pues eso es lo que pueden hacer los chinos hoy, comer, por supuesto, todas las calorías que recomienda la OMS e incluso unas cuantas más, tener perspectivas de futuro, poder dar a sus hijos estudios universitarios y que sus hijos puedan llegar a vivir mejor que ellos, etc. Vamos, el discreto encanto de la burguesía, de la clase media normal y corriente. Hoy China no es todavía un país de clase media, pero va en esa dirección. Sí se está forjando una clase media que, por el tamaño del país, el tamaño físico y además demográfico, pues va a ser una clase media gigantesca. Bien, esa clase media del futuro, y de un futuro no tan lejano, dará la prosperidad como algo dado, o la tendrá como algo dado, como un bien dado. Esto es así. Esto es normal. Nosotros tendemos a pensar que lo que llevamos viendo desde que nacimos es lo normal. Y cuando llegamos a otro país donde no existe eso, nos sentimos fuera de lugar. Pero, ¿y esto cómo puede ser? Esto pasa muy a menudo cuando naces en el primer mundo y vas al tercer mundo. Y dices, pero ciertas cosas al principio no te terminan bien de encajar porque habías dado por hecho o por hechas un montón de comodidades que tenías en tu lugar de nacimiento, donde te habías criado, habías estudiado y tal, y de pronto las pierdes, ¿no? Bueno, pues lo mismo con las libertades, cuando pasas de un país libre a un país que no lo es. Bueno, aquí faltan un montón de cosas que yo no valoraba precisamente porque las tenía. Pues bien, todo esto, es decir, la prosperidad en general y la libertad, en este caso libertad no tienen, pero sí prosperidad, lo están empezando a dar como algo ya dado, que no se acuerdan de cuando comían el cuenco de arroz, porque ellos no lo han comido. Y es allí donde muchos de ellos empezarán a pedir libertades políticas. Lo que no sabemos es cuándo pasará. Pero vamos, que ocurrirá, estoy completamente seguro. Es decir, los chinos no es que sean un pueblo servil ni nada parecido. No han nacido para obedecer, en una palabra. Son iguales que nosotros, iguales que los norteamericanos, iguales que los rusos. Los seres humanos somos iguales en todas partes. Estamos hechos exactamente de los mismos materiales y tenemos las mismas ambiciones y expectativas en la vida. De ahí que no es muy aventurado pensar que a lo largo de este siglo, repito, no sabemos cuándo será, empiecen a pedir libertad. Es decir, de hecho, ahí tenemos sociedades parecidas o más o menos parecidas, como por ejemplo la coreana,
o no digamos ya la taiwanesa, que es parecidísima porque los taiwaneses son chinos y hablan chino, que fueron dictaduras en su momento y hoy, a día de hoy, son democracias consolidadas que funcionan bastante bien. Seguimos con Gonzalo de Jaén, que quiere comentar un asunto del que se habló también aquí hace ya un par de meses. Mejor que nos lo cuente él. Hola, muy buenas, Fernando. Mira, he escuchado la contrarréplica número 66 y la respuesta que le da al oyente Andrés. Respuesta de la cual yo saco una conclusión, que es que, bueno, cuando habla de ingeniería social a nivel global, a mí solo se me viene, bueno, teorías conspirativas a la cabeza. No digo que no exista o que no sé. No digo que no puedan haber distintos grupos de presión a nivel mundial que puedan influir en los distintos gobiernos, pero claro, el tema del feminismo es como todo muy coincidente, ¿no?, con la época de Internet en la que la información se dispersa muy rápido. No puede ser que el mundo realmente esté pidiendo un cambio, pero no sepa cómo. Lo que le comentaba Andrés ese día es que la idea de muchos políticos es rediseñar la sociedad. Andrés llamaba, pues os refresco la memoria, o si no escuchasteis aquel programa, Andrés llamaba para comentar que en Bogotá, Andrés es un oyente, con este Andrés en concreto, un oyente colombiano, que en Bogotá pues la corrección política del lugar estaba tratando de modificar la manera de hablar, especialmente desde la política. Bueno, lo que estamos padeciendo yo creo que en todas partes, ¿no?, lo del todos y todas, etcétera, pero que eso ha aplicado, cambiar la lengua, en una palabra, que cambiarla por decreto además. Si nosotros decimos esto, pues esto no se puede decir porque es machista o es lo que sea, entonces tiene que decirse de esta otra manera, el famoso lenguaje inclusivo, en una palabra. Pues lo que nos venía a decir Andrés, y le contesté que creo recordar, vamos, que esto era una manera más de tratar de cambiar la sociedad por decreto, es decir, una pura ingeniería social, y que muchos políticos están en ese negocio ahora mismo. Es decir, rediseñar la sociedad a su gusto, y para eso necesitan valerse de técnicas propias de la ingeniería social, como por ejemplo el uso del lenguaje, nada más. La manera de cambiar la sociedad es cambiar el nombre de las cosas, la manera en la que hablamos. Y este es un fenómeno que no solo sucede en Colombia, que sucede en todas partes, por lo menos en todo Occidente. Y en aquella ocasión a Andrés también le decía que fracasará, como han fracasado todas las operaciones de ingeniería social anteriores. ¿Esto significa que no importa? Bueno, pues sí, claro, importa, porque lo que fracasa pues van dejando muchas víctimas, y además el tejido social al final termina hecho jirones, ¿no? Pero vamos, que fracasará. Porque, y esto es algo que la historia nos ha venido a demostrar, es que podemos ir contra cualquier cosa, o contra casi cualquier cosa, pero no contra nuestra propia naturaleza. Es decir, que porque siempre que se ha intentado ir contra nuestra propia naturaleza se ha fracasado estrepitosamente. Léase la supresión de la propiedad privada, la prohibición de la religión, bueno, qué sé yo, el desvarío actual, que con esto de que quieren hacer desaparecer el galanteo, pero ideas que generalmente se piensan, bueno, es que la sociedad puedo yo darle forma. Si dispongo de la herramienta legislativa, puedo darle forma y la sociedad del futuro va a ser exactamente como yo digo. No va a ser así. Esto es algo que deberíamos haber aprendido porque muchos antes de nosotros ya lo intentaron. Bueno, muchos antes que ellos. Yo no pretendo cambiar la sociedad, ni muchísimo menos. Pero a estos políticos habría que recordárselo. Es como se han abierto debates, por ejemplo, hablando sobre el tema del feminismo, que es el asunto de moda ahora, sobre la prostitución. Es un debate más las feministas mantienen y muy intenso. Porque hay que prohibirla, porque es una explotación, tal. Bueno, pues que no son las primeras, es que la Iglesia ya trató de acabar con la prostitución hace 100 años y hace 200 años. Y hacía hogares de redención para las prostitutas, para que se reinsertasen en la sociedad. Y algunas iban para allá y otras no. Y otras iban y se escapaban. De nuevo, están tratando de cambiar la propia naturaleza humana. Y esto al final, de una manera o de otra, fracasa. Esto, por cierto, de la prostitución lo podéis encontrar en la Guerra Civil Española, como estaban los curas en el lado nacional que no les gustaba aquello y
los curas del lado republicano, que eran los fanáticos ideológicos, que tampoco le gustaba aquello. Pero bueno, que esto lo podéis ver, es lo bueno de estudiar historia, que todas estas cosas se pueden ver y se puede comparar de una manera bastante clara y ves el presente con menos tremendismo. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Natalia, que es un oyente del País Vasco, que trae de nuevo un tema muy habitual, al menos muy habitual aquí en La Contra, que es el problema de las pensiones. Te he oído en alguno de los programas hablar sobre el tema de la pirámide invertida de la población y cómo esto es un gran problema para el tema de las pensiones en el futuro y bueno, ya casi en el presente. Estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, creo que quizá no ese es el principal problema, puesto que este de la pirámide invertida podría solucionarse o paliarse en gran medida con inmigración, aunque esto tenga otro tipo de problemas sociales, etcétera. De hecho, estos últimos años de la crisis, tengo entendido que ha habido bastantes inmigrantes que se han vuelto a sus países. Entonces, a mí la impresión que me da es que, aunque el tema de la pirámide invertida efectivamente lo es un problema, se podría solucionar con inmigración en parte, pero creo que realmente el problema más grave que hay es que en España no hay trabajo. Creo que ese es el problema. Si hubiera trabajo en abundancia, pues bueno, podrían venir inmigrantes de otros países y hacer que esa pirámide, pues bueno, tuviera una forma más adecuada para sostener las pensiones. ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Pues mira, Natalia, el asunto este, lo he comentado ya más de una ocasión, se puede paliar con inmigración, pero claro, se puede paliar temporalmente. Lo paliamos, de hecho, hace 15 años cuando en España entraron de golpe 5 millones de personas. España pasó de ser un país que tenía muy pocos inmigrantes a que tenemos una de las tasas de inmigración más altas de Europa. Más altas incluso que países a los que tenemos como países de inmigrantes, como es el caso de Francia. Hay más inmigrantes por 100.000 habitantes en España que en Francia, hoy por hoy. Hace no mucho, un par de semanas, di los datos, que fui a buscarlos ex profeso. Pero vamos, esto lo puedes paliar como se palió en su momento, a partir del año 2000, pero claro, ahí tienes, eso presenta algunos problemas. Aparte de la adaptación y demás, el que puedes perfectamente priorizar ese problema lo puedes conjurar en tanto priorices la inmigración de culturas afines o directamente iguales. Vamos, por caso que aquí se priorizase a los hispanos de América, ¿no? En lugar de que viniesen del norte de África o tal, pues que viniesen de Hispanoamérica, que tienen una adaptación inmediata, rapidísima, vamos, inmediata, ya digo. Bien, en ese caso habría también un problema, y es el inmigrante llegaría, se pondría a trabajar y a cotizar, por supuesto, pero claro, dentro de 20 o 30 años le tendrías en la parte alta de la pirámide demandando que el Estado cumpla con lo prometido, con toda la razón del mundo, además. Entonces haría falta rellenar de nuevo por abajo. Luego además está el problema añadido, y este yo creo que también das en el clavo, de que no hay tanto trabajo. Así que, aunque quisiese hacerse así, si quisiese meter 5 millones de migrantes cada 10 años, poniendo cada cierto tiempo parches, pues tampoco valdría. Es decir, en resumidas cuentas, que el sistema necesita una reforma bien hecha y de verdad. Es decir, una reforma en la que las pensiones pasen a ser ahorro capitalizado. En este caso serían unas pensiones sostenibles. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Ahí está el tema. Yo me limito a decir, vamos, que no soy el único que lo dice, lo que es obvio y lo que está a la vista de todos. Ahora bien, esta reforma, sangre, sudor y lágrimas para llevarla a cabo, pero de una manera u otra en el futuro se tendrá que acometer algo dirigido en esta dirección. Bien, vamos ahora con otra más, con Jesús, un oyente de Sevilla, muy habitual por lo demás en el programa, que ha escuchado el programa este que hice sobre la manada y parece que le ha gustado. Buenas, Fernando. Pues nada, la verdad que respecto del tema de la manada, esperaba tu comentario como agua de mayo para poner un poco de cordura. Y nada, aunque no seas un medio generalista ni masivo, te felicito por el podcast, por el episodio que has hecho dedicado a este asunto, con argumentos, razonado, argumentado y puesta cada cosa, cada punto su es su i y todo muy ajustado. Además, te felicito porque
te arriesgas con el linchamiento mediático popular que hay, pronunciar y yendo contra la corriente, pronunciarte de esta manera, te arriesgas, bueno, imagino que ya te caerán palos por todos lados, te llamarán desde que formas parte del heteropatriarcado masculino hasta que eres un cerdo machista y de ahí para arriba. Lo digo porque hoy en día a cualquier hombre que incluso en sus redes sociales se atreve a discrepar y a decir eso mismo que tú estás diciendo, pues le llueven palos por todos lados, le llueven insultos, le llueven epítetos y lo mínimo que llegan a decirles es que está empatizando con los violadores, cosa que me ha ocurrido y que duele profundamente. Porque yo, trabajador, padre de familia, con reducción de jornada, que defiendo el feminismo auténtico, que considero un movimiento igualitario, tener que escuchar que empatizo con violadores por decir lo mismo que estás diciendo tú de forma argumentada, pues duele. Mal vamos, así está la sociedad. Venga, hasta luego. Pues muchas gracias, Jesús, por tus palabras. A ver, este no es un programa generalista, ni pretende serlo. Es un programa en el que se hace, o hago yo al menos, análisis de política y economía y nada más. Bueno, nada más y nada menos. La verdad es que me faltan días para la cantidad de temas que hay que tratar. Tengo que seleccionar, hay semanas en las que me cuesta un montón seleccionar los 5 temas que voy a llevar. Tampoco es un programa masivo, por su propia temática, pero vamos, es el segundo más escuchado en iVoox, iVoox es esta plataforma de audio en España, que es además muy famosa. Pues la categoría de política y economía es el segundo solo por detrás de Federico Jiménez dos Santos. Y ahora, en cuanto se vaya de vacaciones, que será pues este mismo mes, pues nos pondremos los primeros. Eso es lo que sucedió el año pasado y en Navidad está bien, pero bueno. Es decir, que sin ser masivo, pues tiene una audiencia considerable y además una audiencia de altísima calidad. Yo me harto de decirlo, pero no me escuchan. Tengo el mejor target publicitario de toda España, pero nada. Aquí los anunciantes se ve que están a otras cosas. Respecto a lo que comentas de los insultos, pues que si me han insultado por hacer este programa o ese tipo de análisis, la verdad es que no me ha insultado nadie. Vamos, ni aquí ni en Twitter. Yo trato de que mis análisis sean mesurados, siempre unidos a los hechos, atados a los hechos y sin ningún tipo de estridencia. Tampoco me crucifican en Twitter, Pienses que estoy continuamente bloqueando gente y tal. De hecho, jamás he bloqueado a nadie, salvo algún spammer. De estos, ahora ya se ven menos, pero antiguamente se veían más. Gente que se ponía a hacer spam de sus cosas te agarraba y te empezaba a citar en una conversación y cosas así. Bueno, y esos evidentemente había que bloquearlos, pero vamos, jamás he bloqueado a nadie porque discutiese conmigo, incluso que me insultase. La verdad es que los insultos me entran por un oído y me salen por el otro. Pero vamos, que yo soy poco dado a las discusiones bizantinas y cuando insulto lo hago con humor. Sabéis que el humor es como una especie de crema que donde lo pongas, anestésica, automáticamente todo lo rodea de dulzura, ¿no? Pero vamos, yo, como bien sabes, si lo escuchas este programa, si no a diario casi, no me callo nada, digo lo que tengo que decir y eso es un privilegio que me ha dado la contra, es decir, en una palabra que me habéis dado vosotros. Bien, pues vamos a terminar ya, que veo el reloj, que me estoy pasando, de hecho me he pasado ya. Terminamos con Tomás, que es un venezolano que vive en España y que quiere hacer un comentario sobre Agroisleña, que es una empresa agrícola, la comentaba yo hace no mucho aquí en la Contracrónica, que fue expropiada por Hugo Chávez allá por el año 2010. Quisiera ampliar un poco la información acerca del caso de Agroisleña que has mencionado en tu Contracrónica de ayer. Recuerdo que Chávez mandó expropiar esta empresa de un inmigrante canario en su programa de televisión con las siguientes palabras: Agroisleña está expropiada, se le acabó el tiempo. En ese entonces, en 2010, les acusó sin pruebas de comercializar productos transgénicos, de vender fertilizantes y otros productos con márgenes abusivos y de envenenar a la población. En ese momento, la empresa estaba en plena operatividad, tenía unos 2.250 trabajadores directos, no tenía quejas de sus clientes, atendía a centenares de agricultores y le suministraba a sus clientes semillas, fertilizantes y otros insumos que necesitaban para sembrar y producir. Aclaramos, no era una empresa que se dedicaba a producir alimentos, sino distribuir semillas y fertilizantes y alquilar maquinaria agrícola para sus clientes, para la producción agropecuaria. Un año antes de la expropiación producía más de 12 millones de kilos de semillas, exportaba productos agrícolas a más de 15 países en Iberoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá.
tenía unas 59 tiendas en áreas agrícolas y realizaba más de 800.000 operaciones comerciales por un año. Ya vemos cuáles son las consecuencias o cuáles han sido las consecuencias de esta política, ¿no? Ya el Fondo Monetario Internacional lo ha vaticinado que los precios al consumidor en Venezuela aumentarán un 13.000% en 2018 y en 2019 se proyecta que sea un 12.874%. Terrible. Pues has hecho un breve resumen muy exacto, Tomás, y los resultados pues los tenéis a la vista. Los tenemos todos a la vista. 8 años después, la producción agrícola en Venezuela se ha derrumbado. Lo leí hace no mucho. En un país que es directamente gigantesco, con 1 millón de kilómetros cuadrados, bien regados por todas partes, es decir, que no es España, en una palabra, que no tiene invierno, que tampoco está en el desierto, es decir, que eso podría ser, si bien en condiciones, lo de Venezuela podría dar de comer a medio mundo, en una palabra. Bueno, pues no atiende ni al 20%, la producción agraria venezolana no atiende ni al 20% del consumo nacional. El 80% restante lo tienen que importar. Hay escasez de semillas, de vacunas para los animales de granja, de pesticidas, bueno, de todas las cosas que Agroisleña vendía y atendía bastante bien al mercado, y además llevaban pues como 60 años atendiendo muy bien al mercado. Este de Agroisleña es, yo creo, ya con esto termino, es un caso de manual de cómo nacionalizar conduce a la ruina y a la miseria. Bueno, aunque lo de Agroisleña no fue una nacionalización, fue una incautación, porque todavía están esperando que sus dueños, que el gobierno les indemnice. Lo llaman indemnización, pero no es directamente un atraco, un robo, una incautación. Por manu militari te quito lo que tienes y no me pides nada más. Ojo, no ha sido la única del chavismo. Conocí yo a otro que le hicieron hace unos años que le habían hecho exactamente lo mismo en Caracas. Le habían incautado lo suyo, ¿no? Su empresa en concreto. Muy bien, pues con esto ya damos por terminada la contrarréplica de hoy y ya sabéis, os emplazo a que volváis por aquí mañana.